¿Conoces sobre las drogas y qué has escuchado sobre ellas? No las consume, son muy adictivas y pues eso puede llevar a muy malas decisiones. Sustancia que puede ser muy adictiva conforme va pasando el tiempo, si es que la sigues consumiendo. Adicción que producen y pues también como la accesibilidad que a veces se tiene para eso. Es una adicción que más que todos los jóvenes de ahora la están utilizando, simplemente para ocultar algunos problemas que tienen los personales. No son buenas, son adictivas, te hacen adicto y pues que pueden incluso llegar a matarte de una sobredosis, como por no decir mucho. Factores que influyen en el consumo de sustancias a temprana edad. Hola, gracias por estar aquí y aceptar esta entrevista. Mi nombre es Valerie Monsalve y quiero contarte que esta entrevista tiene como propósito de contribuir a una investigación sobre la vida de los adolescentes y cómo algunos factores influyen en el tema del consumo de drogas. El objetivo es escuchar tu experiencia y tu opinión, ya que es muy valiosa para entender los factores que influyen en el consumo de drogas. Quiero que sepas que toda la información que me compartas es confidencial y con un fin netamente académico, por lo cual no se usará tu nombre real. La idea de esta entrevista es que se pueda tener una conversación en donde no habrán respuestas correctas o incorrectas. Solamente quiero conocer tu perspectiva y tu opinión. También, si en algún momento no quieres responder alguna pregunta, puedes decírmelo y pasamos a la siguiente sin problema. Antes de empezar, me gustaría tener tu consentimiento de que se pueda grabar esta entrevista. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Sí, claro. Sí. Si te parece bien, vamos a empezar. Para conocerte un poco mejor, cuéntame, ¿cuántos años tienes? 18. 16. 18. Tengo 18 años. Tengo 16 años. ¿Qué te dedicas actualmente? A estudiar. Me dedico actualmente en el colegio y en el tema del arte. Estudio en la universidad. En este momento estoy dedicado al fútbol. Estudio. ¿Dónde vives actualmente? ¿Barrio o localidad? Vivo al lado del Parque Colina. Modelia Fontibón. Vivo en Modelia. En Ayuelos, en Fontibón. Barrio Modelia. ¿Con quién vives? Vivo con mis papás, con mis 2 hermanos menores, mi abuelito y mi mascota. Mis papás, mi hermana, mi hermano, mi abuelo por parte de mi mamá y una mascota. Con mis papás, mi hermana y mi mascota. Con mis padres, hermanos y mi abuelo. ¿Cómo describirías la relación con tu familia, con las personas que vives? Muy bonita y somos muy unidos. Es buena, de verdad, pues nos llevamos bien, hablamos mucho, solemos como tener bastante como tiempo de calidad, compartimos bastante. Es una relación unida para ciertas cosas y nos apoyamos entre todos. Muy bonita, muy saludable, somos una familia muy unida. Escribiría de como una forma segura y también como amable. Todos siento que nos apoyamos entre nosotros y hacemos que cada uno se sienta mm, conforme. Cuando tienes algún problema personal, ¿a quién sueles acudir? Normalmente a mis papás. Con mis papás porque ellos siempre me han escuchado y pues siempre me han aconsejado. Más que todo mi mamá. A veces no acudo a nadie, pero normalmente suelo acercarme mucho a mi hermana. Normalmente acudo con mis padres y pues es un tema muy personal, yo prefiero no hacerlo. ¿Qué actividades disfrutas en tu tiempo libre? Por ejemplo, deportes, música, redes sociales, salir con amigos. Me gusta harto salir, hacer planes, ir a conciertos. Me gusta también mucho bailar. Y sí, ¿no? La verdad sí, siento que hago como varias cositas. Me gusta mucho salir con mis amigos, con mi familia, me gusta leer sobre historia, me gusta ver series o pues en general leer también me gusta mucho. Yo disfruto mucho la salida como a partidos de fútbol, siento que es algo que me despeja. A mí me gusta mucho hacer deporte, me encanta el fútbol, el ping pong, salir a correr, no sé, cualquier deporte
como que me aleja de todo. Me gusta mucho salir, la verdad, me gusta salir muchísimo. Después de escuchar a nuestros entrevistados y conocer un poco más sobre su forma de pensar y vivir, es normal preguntarse por qué hicimos todas las preguntas, y en especial, qué relación tiene con el tema. No era solo para saber su edad, su entorno familiar o sus pasatiempos. Todo esto nos ayuda a entender los diferentes aspectos sociales y económicos que pueden llegar a influir en las decisiones que toman los adolescentes, porque detrás de cada respuesta hay una historia, un contexto y muchas veces una razón. Y aquí es donde entra el tema, la drogadicción, una realidad que cada vez atrapa a más jóvenes, influenciada por las condiciones en las que crecen, las experiencias que viven, la falta de apoyo, la presión del entorno y los desafíos personales que enfrentan. A veces no se trata de no querer hacerlo, sino de no saber cómo enfrentarlo. A continuación, profundizaremos más sobre este tema junto a nuestros entrevistados, quienes con sus opiniones nos ayuden a tener una visión más amplia de la situación, desde la perspectiva de un adolescente. Además, compartirán testimonios y experiencias que han vivido o han presenciado, para entender de una manera más cercana cómo la drogadicción puede llegar a influir en su entorno y sus decisiones. Ya pasando un poquito más al tema relacionado con las drogas, en tu familia, como tú me dices, y en sí en tu colegio, círculo de amigos, ¿alguna vez han hablado sobre el tema, más o menos sobre el tipo de drogas que existen o pues más o menos qué efectos suelen tener en tu cuerpo en el momento en que lo consumes? Bueno, he hablado con mis papás del tema. Digamos que suelen ser muy abiertos en ese sentido. Entonces, como de sentirse relajado, de sentirse bien. Obviamente, como lo más reconocido de los ojos rojos. em, También de pues las consecuencias en cuanto a, por ejemplo, lo sé de primera mano, pues por lo que mi hermana sí tuvo como un problema con eso. Entonces es como el desorden, el tema de todo el tiempo estar como necesitándola, obviamente en lo físico, pues que se descuidan mucho, que están muy acelerados, y sí cambian como en cómo se comportan. Sí, claro, en mi familia, mis papás, junto con mi hermana, siempre nos han inculcado sobre las drogas, las consecuencias, los adictivas que pueden ser, y en mi colegio hacíamos charlas de eso. Sí, pues mis papás desde muy pequeño me han dicho las consecuencias pues de esto. Me lo han venido recalcando al paso del tiempo. Sí, en mi familia, pues desde muy chiquita me trataron de explicar qué eran y pues qué efectos tienen, y en el colegio, pues más pequeña, nos hacían actividades sobre por qué no consumirlas. No, ¿No? no ¿Nunca? mucho. ¿Nunca se tocó el tema, más o menos? Pues Sobre eso. no hablamos mucho sobre eso. Ok, bueno. Entonces, en tu barrio, colegio, círculo de amigos, ¿alguna vez has escuchado o has visto algunos jóvenes los cuales consuman drogas? Sí, creo que en este momento hay muchos jóvenes en ese tema. Sí. Sí, claro. En mi colegio y en mi grupo de amigos siento que siempre va a haber alguien que consume este tipo de drogas. Sí, en algunos compañeros de mi colegio, ellos consumían ciertas drogas. Ok, más o menos ahí mencionaste lo del tema de tu hermano. En cuanto a eso, pues vamos como a irnos un poquito más a este tema. Más o menos, ¿qué notaste, además de lo que comentaste, principalmente en el tema de tu hermana, como más o menos, qué te diste cuenta, qué sientes que fue lo que cambió al momento en que empezó a consumir? Más o menos yéndonos como a la parte de en su forma de hablar, de vestirse, de relacionarse con los demás o en sus estudios, parte académica, más o menos como eso. Pues realmente cuando pasó lo de mi hermana yo estaba muy chiquita. Entonces lo que sé es por lo que me cuentan mis papás y por lo que más o menos recuerdo. Entonces ella pues se descuidó mucho en la universidad, en ese momento estaba en la universidad, tenía pues muchísimo desorden, estaba todo el tiempo muy como ansiosa, también curiosamente como con bastante energía, a veces era como un poco como dispersa. Y también, sí, como que empezó a hacer muchas cosas a las tapadas. Y creo que lo que más marcó y lo que mis papás más me recalcan es como el tema de que se estaba dejando mucho físicamente y también como
el cuidado tanto personal, pero también como de sus cosas. Más que todo, cambios físicamente. Se veían más desgastados, más apagados, bajaban muchísimo de peso, más que todo en eso. No, pues cuando salía con, con ellos, eh, ellos consumían este tipo de sustancias y pues uno se da cuenta por su, eh, por sus ojos más que todo y por su forma de vestir también, como que cambia, depende de eso. Pues no conocía a ninguna así, pero pues si yo tuviese que decir, probablemente no sé, su forma de vestimenta o sus cambios de humor, por ejemplo. Sí, esa persona empezó a como que se disociaba, se confundía mucho, confundía los eventos, confundía las cosas, a veces llegaba pues mal. Habían veces incluso que me llamaba y me decía, ven, estoy en la portería de tu casa y era súper tarde y pues no. Y porque al final me lo confesó, esa persona me dijo que estaba usando drogas. Ok. Bueno, y más o menos de esa persona, ¿sabes cuál fue la reacción como de sus amigos, de su familia, cuando como que se enteraron en cuanto que estaba consumiendo drogas o algo parecido? Creo que su familia nunca se enteró. Em, pues sus amigos, habían muchos que lo introdujeron a las drogas, entonces pues como que no fue muy impactante, pero para los que no consumíamos, o pues no consumimos, pues a mí me tomó un poco por sorpresa porque pues yo creí que era que le estaba pasando algo y por eso se perdía tanto. No esperaba escuchar que se drogara. Entonces fue un poquito impactante para mí y para otras personas a las que se los contó, pero pues nada más, como que no tratamos de hacer mucho escándalo porque no es una persona muy fácil de tratar. Pues junto a los familiares, la verdad no sé. Lo más cercano a un familiar fue la hermana de él. Pero pues nosotras siempre le decíamos como que dejara ese mundo, que pues eso no le estaba trayendo nada bueno. Pues la verdad fue bastante sorpresivo. Pues digamos que ya mis papás fue como la primera relación que tuvieron como con las drogas con alguno de sus hijos, porque con mis hermanos también lo tuvieron, pero diferente. Entonces, en esa primera como reacción, pues obviamente fue más la preocupación y de una decidieron como internarla porque sintieron que se les había salido de las manos y no sabían qué hacer. No sabían si era porque estaba mal, si era porque necesitaba algo, porque igual le daban como la comunicación y el espacio, pero sí, su primera reacción fue internarla, pues no sabían qué hacer. Más o menos en el momento en que sucedió como todo este tema, ella, por así decirlo, ¿en qué etapa estaba? ¿Estaba empezando? ¿Ya estaba en un momento un poquito más crítico? ¿O simplemente fue como más la reacción rápida que tuvieron los papás al momento de tomar esa decisión, internarla? No, ya había pasado tiempito, porque se notaba también por la respuesta de ella, como que no era algo que pudiese como dejar y creo que ella ya le habían como advertido y la volvieron como a encontrar en estas. Y pues ya efectivamente pues allá en el centro de rehabilitación sí le dijeron que pues lo mejor era que durara allá y allá duró un año. Entonces pues, pero pues sí, igualmente sí, salió, volvió a recaer y ahorita pues ya construyó su familia y pues creo que está bien. Siento que siempre la primera reacción es que es como ayudar al joven a como prevenir como continuar el consumo. Sí me han ofrecido, en muchas ocasiones me han ofrecido, pero nunca he probado, nunca, nunca. Pues yo de su familia no sé, pero la verdad yo traté como de aconsejarlos pues de las consecuencias de lo que es este tipo de sustancia, pero siento que la adicción es más fuerte que lo que uno aconseja. Ok, ya pasando más a la parte personal, más o menos alguna vez te han ofrecido o has probado algún tipo de droga. Probado no, pero sí me han ofrecido mucho. No. No. Sí, Y más o menos como cuál fue tu reacción en ese momento en el que te ofrecieron algo así.
Pues la primera vez que me ofrecieron me asusté, era muy chiquita y pues no, como que nunca en mi vida había estado tan cerca de alguien que pues hiciera uso de las drogas. Entonces como que sí me asusté y me alarmé un poquito, pero ya con el tiempo como que solamente decía no y trataba de estar lo más lejos posible de donde estuvieran consumiendo. En caso de que te llegaran a ofrecer o algo así, ¿qué harías? ¿Cómo No, pues reaccionarías? evitarlo, pero no de forma tan agresiva, sino solo evitarlo. Y pues si se va complicando, ahí sí no sé muy bien qué hacer. La verdad lo manejaría con mucha tranquilidad, ya que nunca me ha llamado la atención ese tipo de sustancias ni ese tipo de mundo. Bueno, con base a tu respuesta, pues más o menos cuál fue tu experiencia al momento en que te ofrecieron y al momento de consumirlas. Mi experiencia, pues la primera vez que la consumí fue, fue rara, dado que pues fue por mi hermana con la que yo consumí. Y pues así fue como empecé como a conocer las drogas. Ya después lo hablaron con mis papás, ya después como que tuve un poco más de conocimiento. Mm, y pues sí, como que he tenido también como círculos en donde pues hay personas que consumen, he estado como pues sé como conoce como de otro tipo de drogas, y sí como que tengo amigos que lo hacen, otros más recurrentemente y otros que también como que no me lo ofrecen, pero sí sé que lo hacen. Y bueno, justamente con eso, más o menos a ti, ¿qué crees que fue lo que te ayudó a decir que no? ¿O por cuál fue la razón más o menos que te hizo como no querer seguir en ese tema? Creo que quizá pues todo lo que ya me han dicho, todo lo que mi familia me ha dicho sobre por qué no, también porque he visto los efectos de las drogas en una persona y sé pues cómo uno puede acabar y pues la verdad no me gustaría verme a mí así. eh, y pues no sé, como que mi consciente sabe que está mal, entonces como que todo el tiempo me decía no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas y pues al final no lo hice, no tuve que hacerlo, nunca me ha llamado la atención. Tener bastante conocimiento de pues de las dichas consecuencias que puede traer. Pues como lo dije, más que todo por parte de mis papás, que ellos me recalcaron las consecuencias pues, que tenía si tomaba estos tipos de sustancias. ¿Qué cosas crees que pueden ayudar o te ayudaron a no estar inmerso en ese mundo de las drogas o como en esas personas? ¿Qué puede ayudar? No sé, de pronto el apoyo moral o emotivo. Siento que la mayoría de las personas consumen drogas por necesidad de despejarse y siento que las personas a su alrededor pueden como ayudarle a dicha persona en evitar la droga y como buscar una solución de otra manera. A mí me ayudó un montón, pues antes de ver el efecto me ayudó un montón lo que me decía mi familia. Me ayudó un montón saber que estaba mal y después de verlo me ayudó mucho ver cómo termina la gente después de las drogas. O sea, me ayudó mucho ver cómo se vuelven las personas con drogas y después de las drogas. Y yo creo que eso es uno de como mis mayores cosas para decir, nunca lo voy a probar. Con base a tu respuesta, más o menos, ¿aún sigues consumiendo? Sí, Ok. ¿Con qué frecuencia consumes? ¿Frecuentemente o ocasionalmente? eh, ocasionalmente, como se podría decir que como socialmente a veces, obviamente pues dependiendo de la droga, ¿no? Como por ejemplo el tema del alcohol, si lo hago como para eventos sociales, eso sí creo que está muchísimo más normalizado en mi familia, que mi familia sí suele tomar harto, entonces está muy normalizado. En el tema ya, por ejemplo, no sé, de la marihuana, pues eso sí lo hago un poco más ocasionalmente. Y en el tema de... Ah, no sé si
Ok, bueno, profundizando un poquito más en cuanto a lo que comentas de cuáles sustancias, pues bueno, qué sustancias sueles consumir, algunas de esas, bueno, supondría yo que solo esas, o pues ahí podrías decir, comentar más o menos más sobre eso, y en qué momentos y con qué personas más o menos sueles consumir. Lo que te decía, el alcohol, pues normalmente con mis papás, con mi familia, es bastante rumbera. Y si no con amigos, en rumbas, fiestas, o bueno, algún tipo de celebración como que siempre está ahí. Y ya la marihuana sí suelo hacerlo con personas que les tengo mucha confianza. Mm, y sí, amigos. Ok, yendo más como al inicio de este consumo, pues tomando en cuenta lo que mencionaste sobre que tu hermana tuvo como ese consumo, estuvo dentro de ese mundo, ¿tú consideras que esto influyó en ti de alguna forma, como en tu inicio en este mundo de las drogas, todo el tema? Pues siento que sí, ya que pues siento que fue muy chiquita en donde tuve como este conocimiento de las drogas. Siento que fue a muy temprana edad. Igual sigo siendo chiquita, pero pues siento que fue en una edad en la que no debería por qué estar como probando ya. Y siento que es como dos formas de verlo. Pues la primera, siento que me permitió ser un poco más consciente y no estar tan en la burbuja de que esas cosas como que sí pasan, hay accesibilidad, es lo que mis papás me decían, van a estar ofreciéndome, ya es cuestión mía si decido si querer hacerlo o no. Pero obviamente también está el otro lado de, pues, sé el extremo y como la consecuencia viéndolo por el lado de no poder como controlarlo o ya que esa adicción como que maneje o guíe un poco tu vida. Entonces eso también me permitió ver como hasta dónde como una persona puede llegar a controlar eso. Entonces ahí también siempre ha sido como ese freno que pues me he puesto también como pues no quiero repetir lo mismo que le pasó a mi hermana. Entonces siento que eso también me ha ayudado como a ser muchísimo más madura como en el momento de consumir y como consciente hasta qué punto como que yo lo podría controlar. Ok, justamente ya que mencionas tu familia, anteriormente mencionaste que tú mantienes una buena relación con ellos, más o menos en cuanto a eso. ¿Cómo reacciona tu familia en cuanto a esta situación? Bueno, pues fue como una charla, lo que te digo, nosotros solemos hablar mucho y muy abiertamente de esos temas a veces. Entonces, una vez me preguntaron que si había consumido, yo les había dicho que sí, pero digamos que ellos me dan la confianza también para poder hablarles. No recibí ningún reproche, sino también como sugerencias de, bueno, la prevención, de con quién, de pues no hacerlo en repetidas ocasiones. Pero pues digamos que en este momento ellos sí, pues piensan también que pues no le he vuelto a hacer, pero ellos saben también que pues ya hay un precedente. Ok, y bueno, más o menos como estas charlas, ¿qué impacto crees que tuvo como en tu vida? Como más o menos como en tu perspectiva en cuanto a lo que estabas haciendo o bueno, lo que haces aún. Impacto en cuanto a cómo tengo el sistema con las drogas. Sí. Siento que, pues la verdad me ayuda mucho porque considero que lo que han tenido que vivir mis hermanos han sido también un espejo para mí y mis papás siempre me lo han recalcado así, que lo que hagan mis hermanos y sus acciones y lo que no deberían hacer también es un reflejo de yo no cometer los mismos errores que ellos. Y siempre han estado muy abiertos en decirme como cuando necesite algo, no sé, cuando se la esté embarrando, cuando sienta que, no sé, como que algo me sobrepasa y tengo, la verdad, total tranquilidad en decirles como si en algún momento me llegan a preguntar, decirles la verdad de que sí lo he hecho. Ok. Volviendo al tema en cuanto a tu consumo, más o menos, ¿tú de qué manera consumes? O sea, más allá de como con qué frecuencia, en qué sentido sueles consumir, como, no sé, cómo explicarlo. Pues lo suelo hacer muy, pues lo que te decía, como socialmente, como recreativamente.
ya que sí, como suelo hacerlo como cuando estoy con amigos, en algún plan. Ok, bueno. Em, Más o menos para ti, ¿cuál es la diferencia entre consumir de manera recreativa y generar una adicción pues a este consumo? Pues yo siento que se ve mucho en tus hábitos y ya en la forma que empiezas a relacionarte, a pensar. Digamos que verlo de una forma recreativa es no ponerlo como en el centro de tu vida, como que se vuelve una prioridad de, no sé, necesito em, tener tanta plata para comprar tanta cantidad de, no sé, en mi caso marihuana o el alcohol. Lo que te digo, que siento que el alcohol no sería en este caso como una adicción, siento que lo he pues como que es algo muy social y que está aceptado socialmente y pues yo la verdad y con mi familia pues no lo vemos el lado como negativo, pero sí siento que llega a ser el lado negativo cuando uno no puede como llegar a controlarlo y cambia tu manera de relacionarte, tus hábitos, afecta ya como tus sueños, tus metas, te empieza como a frenar, te empiezas a descuidar a ti misma, empiezas solamente a pensar como en eso, o te empiezas a alejar de personas. Digamos que yo siempre trato de rodearme también de personas que pues no consuman y tengan como otros estilos de vida. Como que trato de que mis amistades sean muy variadas, pero que de cada una como que me aporte algo. Ok. Bueno, desde tu experiencia, ¿por qué sientes que fue la razón por la cual empezaste a consumir? La verdad, de chiquita fue por simple curiosidad. Fue por simple curiosidad, como que todo el mundo hablaba de eso. Yo dije como, bueno, pues ¿por qué no probar? Ya después que fui, bueno, creciendo, teniendo como otro tipo de amistades, siento que pesa todavía un poco la, la curiosidad, pero también como, sí, como el efecto que trae consigo. Y no sé, como que realmente pues me gusta, lo disfruto, pero lo que te digo, lo hago como muy ocasionalmente. Y sí, es como para, no sé, dependiendo del plan. Y así. Ok. Bueno, para ti, ¿consideras que pues este consumo llegó a tener algún tipo de consecuencia en ti o algún efecto, ya sea como en tu vida, en la parte personal, en tu familia o simplemente en tus estudios? En la parte personal, no. Siento que pues sigo como enfocada en lo que quiero lograr, sigo enfocada igual en mis cosas, en mis metas. En la parte de mi familia, lo que te digo, no, ellos igual ya saben que en su momento hubo y si me preguntan, pues la verdad yo voy a ser muy sincera. Pero no ha cambiado en ningún momento la dinámica. Eh, ¿Y cuál fue la otra que me dijiste? En estudios. En estudios tampoco. Siento que la verdad, de hecho, a veces hasta que como que me ayuda un poco a relajarme. Y lo que te digo, siento que todo se trata de tener como un poco de la balanza y también la información para que tú estés eh, Consciente. como consciente y tengas como también más a la mano, si en algún momento lo necesitas, como las alternativas para manejarlo. Ok. Y bueno, para ti más o menos, como, ¿cuáles crees que fueron como las cosas o más o menos las cosas que te ayudaron a no caer en ese vicio, en esa adicción, en esa necesidad constante de que estar consumiendo todo el tema? Pues yo siento que, bueno, un error que estaba cometiendo al principio que no te comenté fue que sí lo hacía como en momentos en los que me sentía mal. Ya después sí empecé a hablar como con amigos que lo hacían y me recomendaron como pues, que no lo hiciera, que primero como que estuviera bien mentalmente, que creo que esa es la parte más importante, como estar realmente bien y no estar necesitando una droga para poder sentirte bien. El apoyo de mis amigos, sentirme acompañada, como que realmente no coger la droga como un escape, sino simplemente, sí, como que no depender de ella para sentirme bien. Que si estoy bien y me quiero, no sé, relajar un poco, divertirme, lo puedo hacer con o sin ella. Ya yéndonos a la parte más general en cuanto a los adolescentes, más o menos, ¿por qué crees que los jóvenes empiezan a consumir drogas? Porque En mi punto de vista, los jóvenes empiezan a consumir drogas más que todo por moda.
ya que uno lo hace, entonces incita al otro a hacerlo y al otro y al otro, y solo para encajar en un círculo social. Yo siento que más que todo por dos razones. Una, que siento que es por moda, y la otra podría ser por presión social. Pues hay algunos compañeros que consumen, que yo conozca, y siento que uno de esos motivos puede ser sus temas personales con familia o también por influencia del otro. Am, Puede ser porque a algunos les da curiosidad. em, por las edades suele a veces dar mucha curiosidad a alguna gente y pues puede ser por curiosidad. A veces hay gente que está muy sola y pues como que encuentran un distractor o una manera de estar bien con las drogas, pero pues no sé qué tan bien estén en realidad. Y bueno, en eso, ¿qué consecuencias crees que puede llegar a tener el consumo de drogas en la vida de un adolescente, en la parte personal, en la familia o en los estudios? Siento que en todo lo que dijiste puede tener consecuencias porque pues las drogas te llevan a tomar malas decisiones, ya sea pues, en tu familia, en el colegio, en lo que sea. Pues el rendimiento académico, pues, para las personas que conozco, a todos los niveles académicos les bajaron un montón. Incluso alguien se echó un año, no pasó un año de colegio. Siento que personalmente se vuelven muy dependientes y no pueden hacer nada si no están con droga dentro del cuerpo. Y pues no es algo bonito. Una vez alguien tuvo una reacción porque no tenía droga cerca y se volvió agresivo. O sea, la persona se volvió completamente agresivo y empezó a decir que nosotros éramos, mejor dicho, súper mala gente, que éramos los peores amigos del mundo, que no nos hubiera conocido, votó cosas y desde ahí pues yo no volví a saber nada de la persona, pero pues siento que sí es bastante perjudicial para la vida de un adolescente, en general para la vida de cualquiera. Son malas, bastante malas, la verdad, no siento que tengan algún efecto positivo. Pues yo siento que puede como cerrarte mucho en temas como de compañeros, tu personalidad. Puede cerrarte mucho, incluso afectar de forma emotiva a los familiares. Siento que en parte de los estudios bajaría mucho el rendimiento, ya que se volvería como en una adicción, como si no tengo o si no soy drogado, no puedo hacer las cosas. También en la autoestima, siento que eso influiría mucho en las drogas. Bueno, y más o menos ya yéndonos un poquito a la parte como quien dice soluciones o prevención, ¿qué cosas crees que te pueden ayudar o te ayudaron a no estar inmerso en el mundo de las drogas, como tanto en tu opinión personal como no sé, más o menos como un adolescente que quiere consumirlas o ha empezado en ese mundo? Am, Siento que nunca estuve cerca de una persona o sea, nunca conocí a una persona que cuando nos estábamos haciendo cercanos o mientras ya éramos cercanos apenas estuviera entrando al mundo. La gente que yo suelo conocer ya llevan mucho tiempo en eso, entonces como que nunca pude ver de qué manera los ayudaba, pero pues siento que quizá con una charla o con maybe sintiendo más apoyo puedan evitarlo. Pues honestamente no sé si sirve de algo, pero siento que muchas jóvenes también despejan por medio del alcohol, que no es una buena opción. Y pues si es posible, muy poquitos podrían como despejarse hablando con familiares. Ya para finalizar, si pudieras darle un consejo a otros adolescentes sobre las drogas, ¿qué les dirías? Que la verdad no es un mundo que sea necesario acudir, porque si no estás bien contigo mismo, puedes acudir a otras alternativas. Yo siento que yo le diría, y algo que también me han dicho mis papás, es como, bueno, entre más ligas que no una persona, pues más lo va a hacer, ¿no?
Entonces le diría como que de verdad se rodee de personas o que tenga como varias amistades que lo puedan como apoyar, que lo puedan como de pronto guiar un poco, si es que tiene curiosidad de hacerlo. Pero más allá de que no se quede ahí, es lo que te digo, como realmente priorizar más el hecho de que una droga te saque un poco de tu rutina o de tu vida, como poder buscar como una ayuda profesional, no para el tema pues de las drogas como tal, sino el tema de raíz de pronto no sé por qué no se siente bien como con su realidad o si algo está pasando. Y también como que pueda encontrar como ese apoyo en la familia, como tener una red de apoyo bastante sólida. Creo que sería como mi consejo, y también como estar bien informado y ser muy consciente de sus límites. Como que siento que a veces eso puede ser un arma de doble filo, como no saber hasta dónde puedes llegar y tampoco no reconocer que quizás puedes tener como una personalidad o algún tipo de antecedente de generar una adicción. No sé si existe un consejo adecuado para el momento, porque a veces no escuchan, a veces solo ven las drogas, no ven nada más. Pero, pues, o sea, yo les recordaría que si se llegan a sentir muy solos o si tienen algo por lo que estén llegando a las drogas y necesiten apoyo, pues que cuentan conmigo y que las drogas no van a ser una solución para nada, que tarde o temprano se puede terminar volviendo en otra carga. Entonces, que para lo que necesiten pueden contar conmigo. Y más o menos como para una persona que quiere empezar en eso, que simplemente por mera curiosidad le gustaría. Si es por pura curiosidad, la verdad sí le diría que no desperdicie como otra oportunidad en drogas, ¿sí me entiendes? O sea, puedes ir a hacer más cosas, ¿para qué vas a ir a drogarte? Siento que sí le diría que es una pérdida de su tiempo y después va a ser una pérdida poco a poco de su identidad, de lo que es esa persona. Entonces que no lo haga, que la verdad sería muy, muy como tonto, una decisión quizá un poco racional, no tonta, más bien un poco racional, diría yo. Yo siento que más que todo como que tengan como criterio y no se dejen presionar de consumir este tipo de drogas, porque como dijimos pues lleva muchas consecuencias. Es que pues, sería evitarlo a toda costa, y porque la droga es algo que te va dañando en un proceso lento, y pues las consecuencias en el futuro pueden ser muy feas. No se trata de solo evitar caer, sino de aprender a levantarse. Piensa antes de actuar, apóyate en los demás y recuerda, tú tienes el poder de cambiar tu historia y la de muchos más. Ya este es el final. Muchas gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia. Lo que nos contaste nos ayudará a comprender mejor cómo ven los adolescentes estas situaciones y qué cosas pueden hacer para prevenir problemas relacionados con las drogas. Muchas gracias. A ti. Después de conocer las vivencias y los pensamientos de los adolescentes, es momento de mirar más allá de lo que se ve a simple vista. Detrás de cada historia hay emociones, miedos y silencios, que muchas veces pasan desapercibidos, pero que dicen mucho más de lo que nos imaginamos.
Por eso, en esta parte contaremos con la guía de una psicóloga, que nos ayudará a comprender cómo la mente y las emociones influyen en la toma de decisiones, los comportamientos y los procesos que viven muchos jóvenes frente al consumo de drogas, porque entender lo que pasa por dentro es clave para transformar lo que sucede por fuera. Buenos días, Gabriela. De antemano me presento. Mi nombre es Valerie. Muchas gracias por estar en esta entrevista, en la cual, como te había comentado anteriormente, quisiera tener tu opinión profesional con respecto al fenómeno que estoy investigando. Basándome en la siguiente pregunta, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen al consumo de drogas en los adolescentes en Colombia? ¿Cuáles son las consecuencias? Quisiera, antes de comenzar, saber si estás de acuerdo con que grabemos esta entrevista. Sí, Valeria. Perfecto. Me gustaría que te pudieses presentar brevemente y comentarnos un poco acerca de tu perfil profesional. Después, más o menos, cuál es tu experiencia, cuál es tu perfil personal. ¿Nos podrías comentar? Listo, pues primero de antemano como darte las gracias por invitarme y pues también por tener en cuenta mi opinión para esta investigación que estás realizando, que la verdad me interesa mucho y bueno, creo que es un campo con bastantes factores que llegan a impactar. En cuanto a mí, bueno, en mi experiencia profesional, bueno, ya soy psicóloga hace ya 2 años. Tengo experiencia en psicología en la corriente sistémica, es lo que más, el enfoque sistémico es como mi mayor fortaleza o el enfoque que yo más utilizo. Dado que a veces hago acompañamientos individuales, en familia, tengo como casos clínicos también. Entonces, bueno, ya en realidad tengo bastante experiencia con comunidades, también trabajando en consultorios jurídicos junto con abogados y también trabajando pues en empresas, que creo que también es como algo pues importante mencionar. Y sí, creo que la verdad como que mi experiencia se ha basado en poder ver cómo y compartir con diferentes personas de diferentes tipos de poblaciones, con niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, padres de familia. Entonces, bueno, creo que tengo como una gran variedad como de experiencia también pues en ese campo. Ok, bueno, pasando ya a otra pregunta como más relacionada con el tema, pues ya teniendo en cuenta tu perfil, ya toda tu experiencia, más o menos, tú como psicóloga, ¿cómo definirías la adolescencia y por qué consideras que esta etapa es principalmente vulnerable al momento de el consumo de drogas o de sustancias? Bueno, la adolescencia desde la psicología como del desarrollo se entiende como esta etapa en la que el adolescente está buscando cómo se está descubriendo, se está conociendo y también está viendo como qué roles como que tiene o debe ejercer también para pertenecer a ciertos pares. También está como muy marcada por todo el tema de cambios emocionales, cambios físicos, biológicos, hasta cognitivos. Entonces, sí es esta como etapa en la que empieza como el individuo a enfrentar como, bueno, esta identidad y también este sentido también de pertenecer. Y hablando también como el tema de la vulnerabilidad de las drogas, desde la neuropsicología, en los adolescentes todavía no está formado como totalmente el cerebro. Entonces hay ciertas partes que aún siguen en desarrollo. Y una de esas partes o zonas del cerebro que aún no se han desarrollado es la corteza prefrontal. Entonces en esta zona, esta es la que se encarga de todo el tema de autocontrol, todo el tema de tomas de decisiones. Entonces, al no estar desarrollada, pues estos adolescentes tienen muchísimo más como vulnerabilidad para pues todo el tema de cómo poder acceder, como las drogas sean como una vía también para lograr tener como esa identidad y pues también como la aceptación de los demás. Ok, listo. Bueno, como psicóloga, ¿cómo definirías las drogas en relación a su efecto en el cerebro y en el desarrollo del adolescente?
Bueno, las drogas, también hablando neurológicamente, eh, son sustancias que alteran el sistema nervioso central, pero que también llega a modificar un poco, o no, un poco bastante, como la percepción, el ánimo, la conducta de la persona. Entonces, lo que te mencionaba ahorita, que el cerebro todavía está como desarrollándose de maduración, pues esto también llega a impactar y puede ser particularmente pues mucho más fuerte en los adolescentes. También en su consumo, eh, como en el tema de las drogas, como se llega a ver los efectos, bueno, quizás me estoy adelantando un poquito, pero se llegan a ver los efectos de Ok. todo el tema de la memoria, todo el tema de la atención, de lo que es el aprendizaje, de lo que es la regulación emocional. Y algo curioso que pasa con las drogas es que sirve como una dopamina. Entonces sirve como ese estímulo que la persona como que quiere que se le genere algún tipo de satisfacción, de una recompensa. Entonces eso se va asociando, o sea, tu cuerpo y tu sistema también lo va asociando como una forma de generar como este tipo de satisfacción y de recompensa al momento de tenerlas. Ok, ok, bueno. De una vez pasando al tema de las consecuencias más o menos psicológicas, pues desde tu perspectiva profesional, ¿cuáles consideras que son las principales consecuencias cognitivas, intelectuales, o sea, que pueden llegar a tener el consumo de drogas en los adolescentes? Bueno, como a nivel psicológico, lo que te había mencionado un poco, pues también cognitivo, como todo el tema de la memoria, todo el tema del aprendizaje, eh, también en temas de conductas, como lo puede ser aislamiento social, ansiedad, depresión, como al llegar a depender como de un estímulo y en el momento en que no lo tengas, pues puede llegar a afectar el tema de cómo te autorregulas, cómo llegas a relacionarte con otros. Y también impacta no solamente como en cuanto a el tema cognitivo, conductual, sino también en cuanto al proyecto de vida, en cuanto a dejar de hacer algún tipo de actividad, hobbies. O sea, creo que lo que te digo igualmente es muy amplio y puede variar en cada caso, eh, pero sí, o sea, siento que como tocar este tema y ver un poco las consecuencias depende mucho de la persona, depende mucho de su entorno, también depende mucho, no sé, de las zonas de su cerebro que están más o no pues desarrolladas, pero digamos que ampliamente eso es lo que se puede ver, pero no todos los casos son iguales. Ok, bueno. Y entonces, en tu experiencia personal, ¿qué factores socioeconómicos, familiares o comunitarios influyen más como en el peso en que las drogas, en que un adolescente se acerque al consumo de drogas, más o menos? Pues lo que te decía, siento que el fenómeno que estás estudiando es bastante amplio y creo que no se podría mirar desde un solo pues, factor, sino sea algo multifactorial, en donde entran como varios tipos de cambios a la vez, ¿no? Como lo que te mencionaba, biológicos, físicos, de ambiente. Entonces siento que todas estas cosas llegan a afectar. Eh, por ejemplo, hablándote desde la psicología sistémica o desde el enfoque sistémico, todo lo que tiene que ver con la familia, todo el apego que la persona o este adolescente tiene como estas figuras paternas o cuidadores primarios, pues es demasiado importante como no solamente brindarles como cubrir esas necesidades básicas, sino también cubrir estas necesidades de afecto, de amor, de cariño. Y sí, como que esta como red de apoyo, no solamente hablando de familia, sino también de amigos, como esta red de apoyo pues que le brinda seguridad, pues es bastante importante y suele pasar que cuando no se tienen estos como cuidadores o este apoyo o esta red de apoyo, pues suelen buscarlo como en otras partes, como para aliviar un poco ese vacío. También, no sé, desde la rama psicoanalítica se podría ver un poco más del factor en cuanto a vacíos emocionales, cosas que, no sé, no ha sanado, cosas que vienen ya del pasado que hacen que quieras o pretendas huir gracias a las drogas.
Entonces también, bueno, lo que te hablaba neurológicamente, pues ya depende mucho como el área del cerebro que, pues en la etapa que los adolescentes están. También hay otro autor que habla un poco acerca de, y que se puede ver bastante también en el tema del desarrollo, es el tema de cómo está en la adolescencia. El adolescente busca como tener buscar esta identidad, buscar pertenecer a alguien, entonces empieza también a existir este como modelo de imitación. Entonces, no sé, que la familia, alguno de los integrantes de la familia consume o algún amigo consume, pues esta persona también por querer experimentar, pues llega como a experimentar de esa forma para realmente como, bueno, valga la redundancia, como seguir explorándose, identificándose y sabiendo cómo a dónde pertenece. Entonces siento que lo que te decía, siento que son varias, y bueno, la psicología permite como tener varias posturas, pero sí siento que es un tema que sí depende mucho de la persona, porque no te puedo decir Ajá, un caso específico. ajá, como certeramente como no. No todos los niños que son de bajos recursos recurren a las drogas, no todos los niños que, no sé, tienen una muy buena relación con su familia no recurren a las drogas, o sea, como que eso de verdad suele variar bastante. Y bueno, también depende del círculo con el que se rodean, ¿no? Ujú, ok, bueno, pues bueno, finalmente, más o menos cuéntanos un poquito de tu opinión profesional, como personal, sobre cómo debería de abordarse este fenómeno, digamos, no sé, en cuanto a qué estrategias podrían ser buenas para la prevención o como para poder acompañar a los adolescentes en este proceso, ya sea de rehabilitación o en caso de que estén empezando este consumo, más o menos como qué recomendaciones nos darías desde tu perspectiva. Bueno, como te dije, yo desde mi perspectiva sistémica, Ujú. eh, bueno, antes de darte como mi punto un poco, pues sí, profesional y desde mi rama, siento que es importante pues no llegar a satanizar o la prohibición absoluta, porque siento que, bueno, entre más le digas que no a un adolescente, más lo va a hacer, más se va a ir. Entonces yo siento que primero es con el tema de la concientización. Igualmente, actualmente sé que existen varias campañas, varias páginas, TikTok, como que las redes han logrado que se informe y se tenga mucha más concientización respecto a las drogas, sus efectos, la cantidad que hay, pero también las consecuencias. Entonces considero que sí es importante como que se mantenga este diálogo abierto, no a la normalización, sino a la prevención de esta. Porque hay muchas personas que pueden caer en las drogas por desconocimiento, pueden caer también en las drogas por también no saber cómo, no sé, en el momento en que requieran cómo pedir ayuda, cuáles son los canales. O sea, siento que también pues eso diría que se logre tener como este canal abierto con ellos y muy sincero, porque eh, pues al final los adolescentes, y más ahorita en el mundo en el que vivimos, que todo está tan globalizado, pues llegan a tener información ya muy rápida y cosas que no sé, en mi caso, a los 13 años yo no sabía que existía, pues ya los niños de 13 lo saben por las redes. Entonces también es no seguir luchando con seguirles como poniendo esos límites o esas barreras o esas vendas de que no están, de que no lo van a probar, de que nunca lo van a hacer, de que nunca le van a ofrecer, porque puede pasar. Entonces es eso, como aprovechar también como y tener ese diálogo también abierto como con esta red de apoyo que te decía. Y pues desde mi enfoque, siento que la familia sí llega a ser como, no sé, bueno, no sé si el primero, pero sí hay algo muy importante en donde se pueden generar los principales factores de protección, ¿sí? Como apuntarle a que la familia también sea ese factor protector y que no se convierta en un factor de riesgo. Y eso pasaría como a todos los factores como y a todas
como los enfoques. Entonces, que sea un de acompañamiento, de confianza, de coherencia, y también de un lugar seguro. Y obviamente pues también como llegan como otros tipos de instituciones a los que los adolescentes se forman, que son las escuelas y la comunidad. Si tienen hobbies, entonces también como lo que te decía, no sé, de seguir generando estas campañas con sentido, porque sí, no siento que solamente se trate de decir como no a las drogas, sino de ayudar al adolescente también en pensar como si esas decisiones son coherentes también con su proyecto de vida, como buscar y entender también los factores protectores que tienen como cada uno de los adolescentes, pero también permitirles que se den ese espacio para dudas, para, no sé, para llegar a pertenecer, para apoyarlo y darle como una vía o un panorama mucho más amplio, pero también siempre como acompañándolo en el proceso. Pero a la final la lección es del adolescente, como darle todas las herramientas, soportes, y bueno, como ayudarlo para que tenga como las opciones más disponibles y pues que tenga toda la información y obviamente hablándole desde la prevención. Ok. Bueno, más o menos desde tu punto de vista, ¿por qué consideras que una de las causas por las cuales se han generado como en el mundo de las drogas, que con el tiempo se haya como normalizado entre los adolescentes, digamos, como basándonos en que sea por moda, influencias o el simple hecho de que en las fiestas muchas veces el no consumir se ha vuelto en que es aburrido o tal cosa, o sea, más o menos cuál es el factor, o bueno, cuál es la razón por la cual este fenómeno se ha ido normalizando con el tiempo tanto, porque generalmente, no sé, hace unos años esto no se veía tanto como ahorita se ve, pues más que todo en los niños, más o menos entre las edades de 12 a 17 años. Lo que te digo, siento que algo que influye mucho en este momento y en este momento tan que estamos como tan, las redes están como a un alcance muy pues grande. Ajá. Siento que los adolescentes y considero que también las redes sociales lo que hacen es provocar este tipo también de cosas, ¿no? Igual las modas siempre han hecho también que los adolescentes caigan, por ejemplo, en los retos que en algún momento en el año 2018, si no estoy mal, fue el reto de la ballena. Sí. Y así, y lo que te digo, como la etapa de los adolescentes es tan importante y también tan influenciable que cualquier factor que entre, cualquier forma de pertenecer a un grupo y hacer esas cosas lo va a sentir que ya pertenece a una comunidad. O sea, nosotros como seres sociales siempre vamos a tratar de entrar en comunidad, de sentirnos aceptados, de poder formar un vínculo. Y si el espacio lo puede dar las drogas, que ahorita está de moda, porque pues yo considero que sí es que esté pues de moda, pero es que también se puede cruzar el límite de llegar a hablar del tema como algo informativo a que se esté normalizando, ¿sí? Una cosa es llegar a hablarlo como abiertamente, dialogarlo, decir sus pros, sus contras, y otra cosa muy diferente es llegar a decir como hazlo y promoverlo, ¿no? Entonces, sí considero que las redes sociales pues juegan un papel muy importante, y también lo que hablábamos, como al ser adolescentes, en esa etapa en la que también tu criterio, tu carácter, todo el tema de la toma de las decisiones aún se está madurando, pues obviamente el tema de pertenecer pues jala muchísimo. E igualmente pues siento que estamos en una etapa, no sé, generacional, en la que también queremos llegar a normalizar pues muchas cosas, ¿no? Entonces ahí se debe marcar un poco como, bueno, hasta qué punto estaría bien como entrar a hablar de límites y hasta qué punto también es importante como dejar de tener como pues comportamientos o estigmas o bueno, cosas que no nos van a llevar a nada. Ok, bueno. Gabriela, ya con esto ya hemos finalizado nuestra entrevista.
Te agradezco pues por tu tiempo y pues tu experiencia, principalmente tu opinión. Eh, todo esto fue esencial para saber con más profundidad sobre el tema, tenerlo más que todo como desde otro enfoque, más allá de cómo ir por los factores, sino que analizarlos con un poquito más de profundidad, como cada uno, cuáles son las razones. Digamos, lo que también me comentabas en cuanto a la parte neurológica, también es como esencial para entender un poquito más cómo los adolescentes pasan por esta etapa y por esta situación en caso de consumo de drogas, y también cómo también tener en cuenta el tema de la prevención, qué formas o qué estrategias se pueden llegar a encontrar para poder como tener una solución, más que una solución, poder entender a estos adolescentes que pasan por esto todos los días o muchas veces no saben cómo actuar. Entonces, pues nada, muchas gracias.